días, pues como es el 400 aniversario de que se haya hecho la ermita de la Virgen, pues aprovechando esto se va a promover un poco el conocimiento del patrimonio que hay en Baños. Entonces se gestionó una ayuda con los fondos europeos a través de FLODES, aquí el PRODECAN, y eso ha servido pues, para realizar una visita guiada, una guía que se va a sacar sobre el patrimonio que hay, el más importante que tiene Baños, que es el barroco, que luego lo veremos ya al final. Y ahora vamos a empezar pues, por el principio, ¿por qué está Baños aquí? Entonces, el origen de Baños es básicamente estos caminos que estáis viendo, que aquí en la foto primera que tenéis, si veis está todo hecho una maraña, que esto es de 1915. Estos caminos son tradicionales, estamos algunos hablando de la edad del bronce. Entonces, este punto, ¿por qué está aquí? Porque es que ahí está el llano, ya está el valle de Guadalquivir, y ahí está la sierra minera, que es donde se transforma el comercio. En dinero es aquí. Entonces, desde la época del bronce, estamos hablando de que la mina más antigua que hay en el sur de España está aquí, que es la de José Martín. Ese es el origen de que esté aquí Baños. El que tenga agua, que tenga la conexión entre la meseta y el Guadalquivir, y el símbolo más aparente que tenemos ahora mismo aquí es un descansadero de la mesta. Esto consiste básicamente en la unión de varios caminos, se genera una superficie donde aquí no solamente se bebía agua, aquí se hacían intercambios comerciales, se vendía el ganado, se compraba, se saneaba. Todo el origen del comercio en los primeros momentos, cuando lo que funcionaba básicamente era la ganadería, la caza y la agricultura, se centraba aquí. Entonces en otros pueblos la feria se hace en el descansadero de ganado, en otros se ha transformado por ejemplo en la ermita de Jesús del Llano, porque muchos de ellos se sacralizan. Entonces, esto que básicamente ahora se ve una cosa muy simple, pues tiene más de 600 años y en otra antigüedad mucho más superior, el intercambio de ganado, el intercambio económico que se generaba en estas zonas, fue lo que hace que Baños esté aquí. Es un nudo de conexiones entre la meseta y el valle del Guadalquivir, que puede ser, pues en el momento es como si dijéramos la Sevilla en el siglo XV, XIV, incluso antes. Entonces, bueno, ahora mismo lo veo una estructura muy simple, pero por ejemplo es del siglo XV. Estamos hablando de ella que tiene 600 años. En el origen tenía un apoyo para poder sacar agua y ahí es donde los animales podían beber. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener en cuenta que se podían acumular diariamente 2.000 o 3.000 cabezas de ganado. Entonces había que repartirse el tiempo. No sé si habéis hablado ya de la Mesta en el colegio. No, ¿no? La Mesta fue una organización que vino a institucionalizar todo lo que he contado. Entonces se organizan los ganaderos en una asociación que protege sus derechos. Estamos hablando del 1200, 1300, o sea, estamos hablando de 700 años, una especie de organización, como hoy entendemos un sindicato, de aquella manera, entonces eran gremios, que organiza tanto los recorridos que estábamos hablando, como la existencia de descansaderos, como su uso, como el intercambio de ganado, todo se gestiona desde esa organización. Entonces, este es un punto en el que esa organización pues tiene mucho poder. En ese momento genera problemas, ¿por qué? Porque los ganaderos quieren que eso esté libre y los agricultores quieren sembrarlo. Entonces no es que digamos todo era maravilloso, los ganaderos venían, bebían agua y se iban y todo era lúdico, no. Los ganaderos por un lado eran los que intentaban que los caminos siguieran vivos y los agricultores intentaban que aquello no pasara para poder sembrarlo. En aquel momento la superficie que se dedicaba a ganado podía ser el 40 o 50%. Entonces estamos hablando de una economía muy potente, casi más que la agricultura. Era el principal fuente de ingresos de lo que había para la corona y para los señores un poco más prudentes. Mientras que los agricultores se apañaban con lo que podían. Y cada vez era más pues, en función del rey que le diera superficie y entonces esta era la disputa siempre. Estos señores que venían aquí a por el agua, con los que estaban ahí permanentemente en el pueblo. Entonces, para poner un poquito en situación, en el paisaje que había cuando estábamos hablando de que se genera tanto las construcciones
patrimoniales que vamos a ver, como hasta incluso muchísimo antes de la Edad del Bronce, prácticamente hasta el siglo XVIII el paisaje no evoluciona. Estamos hablando de que aquí estaríamos hablando de un bosque mediterráneo. ¿Ya habéis subido al santuario de la Virgen de la Cabeza andando? ¿Algunos? Andando no. ¿Andando no? Pues lo que hay cuando llegas a los cerrillos y subes por Sierra Morena al principio, así sería el paisaje en toda la zona. Menos las zonas que sean agrícolas, que estaban súper reglamentadas. Aquí nadie podía romper un árbol desde Alfonso X sin una justificación. O sea, estaba súper protegido el tema forestal. No se podía llegar y decir ahora había plantado olivos porque me ha parecido bien. No, no. Lo tenía todo que admitir el Concejo. Entonces, el paisaje hasta el siglo XVIII estaba muy reglamentado y no cambió. Entonces, aquí, desde la Edad del Bronce prácticamente hasta que se construye la ermita, estamos hablando de que todo lo que rodea a Baña es un bosque. De hecho, aquí en los planos que veis, si os fijáis donde pone secano y olivar, es solamente de la ermita, que es la S y la O. En el 1915, secano y olivar es lo único que hay debajo de la ermita, para arriba no hay nada. Todo es bosque. El límite del bosque en el siglo XIX, en el siglo XX al principio, el siglo XIX es el camino de la ermita. Para arriba es todo bosque. No hay ni un olivo, no hay trigo, no hay nada. Entonces eso se mantuvo prácticamente constante desde la Edad del Bronce. Entonces, para situarnos en un baño del siglo II o al siglo XVIII, tienes que imaginar que todo esto está rodeado de encinas, de quejigo, de alcornoque. Entonces, hay que imaginarse esa situación para pensar qué es lo que estamos viendo. Ahora mismo estaríamos aquí en mitad de un bosque con una fuente y la población se mantuvo más o menos constante alrededor del castillo. No había nada más. Entonces, hasta Cástulo, Linares, Carlona, Úbeda y poco más, y Andújar y Zocueca, que sí sería una población. Entonces, eso es prácticamente constante desde la Edad del Bronce hasta... ¿El Centenillo? Es una de las minas, luego lo explicaremos. El Centenillo sí existe porque es una de las minas más antiguas de romanas. Desde el siglo I está habitado el Centenillo. Se abandona en la época musulmana, pero luego vuelve en el siglo XVIII. Pero el Centenillo también es un sitio, dentro de lo que es la población, lo que hay que imaginar donde estamos ahora mismo, que sería en un bosque. Estaríamos pensando que a 40 kilómetros, que son 2 días andando, estaría una población minera. Y todas las poblaciones mineras están dispersas, claro, se buscan en el mina. Donde está la mina vive la gente. Peñalosa, Sala de Galiarda, aquí encima del cerro, Centenillo. Entonces, la población se fija en donde hay dinero. Entonces, como el dinero que se movía en esta zona era ganadería y minería, pues estaríamos hablando de que en cada cerro donde hubiera una mina habría población. Y en este punto concretamente también porque estaba el intercambio comercial de ganado. Entonces, esa sería la situación donde viviría, un bosque. Y a partir de ahí, todo lo demás pues está condicionado. Entonces, por ese sentido, la población minera estaría aislada. O sea, y entonces, el único punto de unión que tendrían entre todas esas poblaciones dispersas sería el castillo de Baños, que es donde estaba la población desde la Edad del Bronce hasta que ya se amplía a partir del siglo XVI, cuando se emancipa, XVII, cuando se emancipa de Úbeda. Así que... De Baeza, perdón, de Baeza. Vale, pues ahora vamos a recorrer el camino que nos lleva para la ermita, que estamos hablando de otra calzada romana. Aquí se unen bastantes, si veis en el planito que parece línea de metro. Estas serían las calzadas romanas, que básicamente coinciden con las rutas tradicionales, que ellos lo que hicieron fue mejorarlas. Y si os fijáis, estamos en la intersección de la línea roja con la que baja, que tiene diversos colores, azules, verdes y tal. Estamos en el punto de conexión que une todas las vías que unen al sur. Entonces, como quien dice, estaríamos en el nuevo Ministerio de Madrid de ahora. A partir de ahí, todo el que quisiera venir desde Sevilla hacia Roma, o de Cádiz a Roma, o que quisiera subir al norte de Francia, que no es tan raro como se sonaría ahora, pues tenía que pasar por aquí. Entonces ese es el origen que tenemos de la localización.
Aquí, por ejemplo, tenéis también encima una foto de cómo sería el paisaje que habría en la zona. Que sería ese. Más llano, menos llano, pero sería un monte cerrado de jara, de encina y lo que es un bosque mediterráneo. ¿El niño minero ese dónde está? Ese era de aquí. Ese es el niño minero de aquí. Está en el Arqueológico Nacional. Está en el Arqueológico Nacional. Ah, ¿en el Nacional? Sí. Bueno, pues si queréis, nos vamos para Jesús del Camino, que ahí es donde veremos mejor una casa romana, cómo serían realmente. Y allí os cuento, pues, principalmente cómo se ganaba la vida estos jóvenes. ¿A qué altura estamos? Bueno, Este es el camino que iba a la calzada romana, que iba a Roma. Entonces, aquí hay una villa romana que está enterrada y es la unidad que ha habido de explotación del territorio durante prácticamente desde la época romana hasta hace 40 años, que eran los cortijos. La villa romana no deja de ser un cortijo, con una parte más noble, pero es la misma estructura. Entonces, aquí, por ejemplo, esta parte de piedra exterior sería lo que es una calzada romana típica, de libre. Tenéis la foto aquí, debajo del poblado de Peñalosa. Estamos viendo lo que es la superficie de piedra que se ve en la foto. ¿Cómo hacían estos hombres su calzada romana? Pues colocaban un murete de piedra de este lado, otro murete de piedra del otro lado, ahora veremos uno por ahí de ejemplo, y entre medias rellenaban con tierra, cal y materiales del suelo. O sea, era todo material que localizaban en el mismo sitio. La cal la hacían con piedra caliza, que la quemaban, una vez que la queman, tiene cal. Con eso directamente fabricaban esto que se está viendo ahora mismo, que si tú dices ahora mismo hacer aquí un agujero te cuesta la misma vida. Porque los romanos ni árabes no utilizaban el cemento, utilizaban la cal. Hemos estado haciendo posiciones de eso. Sí. Pues si hacéis la prueba veréis que esto es impermeable y que se va siguiendo cogiendo resistencia por el paso del tiempo, sin parar nunca de cogerla. Entonces les permitía tener una cosa barata, que utilizaban del mismo medio y encima una resistencia que estáis viendo que esto tiene 2000 años y ahí está. Los caminos que utilizaban eran los mismos que se habían utilizado con anterioridad. No inventaban caminos ni hacían desmontes y hacían los ingenieros, por ejemplo ahora mismo no se plantea eso, se hace una línea recta y vámonos que nos vamos. Y a partir de ahí si hay que hacer un desmonte, un puente se hacía. En aquella época lo que hacían era recopilar la información, los romanos lo que hacían era recoger toda la información que había disponible de los que habían estado antes en la zona. O sea, el geógrafo en Roma era San Dios. A partir de la información que recogían de la zona, ellos lo que hacían era planificarlo todo, absolutamente todo, se hacía cartografía. Los planos catastrales que utilizaban estaban expuestos en una zona del foro. Antes era todo más anárquico, cada tribu hacía lo que le daba la gana, si encontraba agua pues vivían de puta madre, si no tenían agua pues la pasaban muy mal. Entonces, a partir de allí que hemos venido, que estábamos explicando que la zona minera era poblaciones dispersas en cada mina, pues cada uno te cogía su trocito, lo explotaba como podía y bien podía y ya está. Y había el intercambio comercial con el norte y con el sur que hemos dicho, que sería del ganado. De esa cultura de la supervivencia, pues se pasa al siglo II-III, que es el Imperio Romano, pues a una planificación de todo. O sea, se planifica el territorio para que sea el máximo aprovechamiento. Por ejemplo aquí, si esta villa romana la viéramos en su día, sería pues como estamos viendo aquí en el gráfico, que es básicamente un cortijo, como se podía ver hace 30 o 40 años, en el que había una parte noble, que era donde el propietario tenía su familia. En esa zona sí se hacían termas, se aprovechaban, incluso tenían agua caliente, o sea, en aquella época ya. Y luego la parte agrícola, pues el cortijo habitual que ha existido. Muchas veces se encuentra en la Mancha cortijos que lo único que son es el edificio romano que ha perdido la parte noble. Y sigue siendo el mismo, el edificio del siglo I. Entonces, esa estructura que diseñan los romanos está también diseñada, que la aprovechan los musulmanes y llega hasta estos días. Los musulmanes le llamaban Almunia, pero no deja de ser la villa romana tradicional, al estilo estético de ellos, pero es la misma estructura.
Entonces, sí, dime. ¿Se ha excavado y se ha documentado la villa? La villa está documentada, pero no está... Que no es este dibujo. No, ese lo veremos después. Vale, vale. La villa romana está excavada, se excavó, se sabe que está, pero no está puesta en valor. No se ha descubierto si hay mosaicos, Se vieron catas y... se hicieron catas, se sabe que está aquí, se recogió toda la información que había en superficie y está esperando a ver si alguien paga o lo hacéis vosotros. Entonces, el camino básicamente, si os fijáis, está recorriendo también la historia. ¿Por qué? Aquella era la zona íbera, que era la de Baños, lo que es la ciudad de ahora. En aquella época, en aquella zona están lo que son los yacimientos más importantes de la Edad del Bronce, como Peñalosa. El mismo castillo tiene un yacimiento en el centro. Y este camino lo que te está también llevando, aparte de en el espacio, es un poco en el tiempo. Estas explotaciones romanas se diferencian de la anterior, que era la íbera, que estaban concentrados en un punto. ¿Por qué? Pues porque como era minería y era ganadería, la gente lo podía robar. ¿Qué hacían? Se fortificaban. Entonces, alrededor de cada mina, cada punto de explotación importante, pues estaban juntos todos para defenderse. En la época romana, como no había tanto peligro, pues la gente se dispersa por el campo. Entonces, en Baños no existía una ciudad romana. Lo que había era, en mitad del castillo, había un edificio, que todavía no saben lo que es, a ver si vosotros lo averiguáis, porque no se sabe si es un enterramiento o un templo. Hace unos años, yo cuando estuve dijeron que parece que era el arranque, ¿no?, de la escalinata de un templo. Sí, pero no está claro porque está dedicado por una mujer y la mujer es un templo o es una dedicatoria mortuaria. Normalmente las mujeres no dedicaban a los cultos de las mujeres eran más bien a la vida y los del hombre eran a la muerte. Entonces es muy raro que haya una dedicatoria de una mujer y Julia a un culto funerario. Pero bueno, tampoco se sabe exactamente si es un templo o es una dedicatoria a un grupo familiar, porque los romanos se enterraban en familia. Entonces pasamos de estar todos concentrados alrededor de un punto a que la gente en la época romana se dispersa. Se dispersa para aprovechar. Yo tengo aquí mi finca, me vengo aquí porque total, estando solo no me va a pasar nada, me protege el imperio. Entonces aquí hay una villa, en donde está ahora mismo la ermita de la Virgen hay otra, y si miramos un plano de las prospecciones, esto está todo lleno. Son edificios de 500, 600 metros cuadrados, visibles uno entre sí y el otro, unidos por vías que ellos mismos la iban situando de manera estratégica, y aquí pues entonces se explotaba todo el territorio de esa manera. Volvemos a decir lo mismo. Aquí había un bosque, o sea, aquí no había este olivar, era todo como aquello cerrado de allí encima. Entonces las villas estaban aisladas y aprovechaban por la ganadería, que como hemos dicho, desde la época íbera, y aquí sí había cultivos, en la zona baja. Pero los cultivos se concentraban alrededor del edificio, no se iban a lo que le diera el espacio de trabajo de un día, era lo que ellos cultivaban. Si no podían ir volver en el día, no se aprovechaba. De ahí vienen muchas medidas actuales, por ejemplo las dimensiones de un coche, el ancho de un buey, 2 bueyes en una carreta. Eso lo fijaron los ingleses en el siglo XIX y mantuvieron la misma distancia que tenían en Bath de la calzada romana. Cogieron y dijeron, ¿cuánto mide 2 bueyes? 2,40. Pues los coches miden 2,40. Entonces las dimensiones que se utilizaron en aquel momento las hicieron tan bien que se siguen haciendo en la actualidad. Pues por ejemplo, las unidades que había las unidades de medida, la milla era la distancia que recorría un buey en un día. O sea, todo se hacía de manera que fuera planificado. Una unidad era una unidad, no 1,25, 1,20. Ahora me he quedado a medias porque resulta que me he quedado ese macho de noche en la finca. Entonces, la planificaban todo. O sea, eso lo que hicieron fue recoger toda la información que tenían anterior de todos los que habían estado por la zona y optimizarla. Entonces, se consigue que, por ejemplo, que esta zona, que ya es la Bética, pues sea la provincia después de Roma más rica. Después de la península itálica, esta era la zona más romanizada y más rica del imperio. Entonces, eso es lo que consiguieron, por ejemplo, pues explotar las minas de Centenillo. Los íberos explotaban las minas con
una piedra, un trozo de piedra golpeando directamente en la zona que hubiera mineral y que llegara a superficie. Sin embargo, ya con los romanos, en el Centenillo explotaron las minas hasta 100 metros de profundidad. La mina que tenemos del Centenillo, que la explotaron, se llama un señor que se llama Mario, o sea, toda la explotación de minas del Sierra Morena la llevaba un señor, Mario, era el más rico del imperio. Tanto era tan rico que lo casó Julio César con su hija y luego lo mató, así que las minas se quedaban con ella. Por eso se llama Sierra Morena, de Mario, Maurena, era su finca. Todo esta, la explotación minera era de un señor. Societas cordubenses, fabricaban su propia moneda. Y el que planificaba la explotación minera de toda la sierra. El Centenillo, pues ya te digo, la mina más extensa del Imperio Romano es la del Centenillo. Ocupa 2 kilómetros de radio. Y 100 metros de profundidad. Si fuera en plan íbero no se podría porque cada uno cogía su cejilco, se ponía a sacar un poquito de mineral y en un molino así se machacaba y se sacaba lo que salía. Este señor no, este señor ya planificaba a nivel internacional la explotación del plomo, del cobre, que es lo que había aquí, de toda la sierra. Entonces, ¿cómo explotaban el mineral? Pues muy fácil, que tengo que hacer un agujero, pues lo hago lo más pequeñito posible. ¿Cómo lo hago pequeñito? Pues los que trabajaban en la mina eran niños de máxima edad como vosotros, de 10 a 12 años, 14, como mucho. Que aquí tenéis a Quartulus, que es este muchacho de aquí, este es un muchacho minero. O sea, no es que fuera, lo veían una cosa normal, o sea, los niños a partir de 10 años trabajaban cuidando el ganado y este señor mantenía a su familia. Si no fuera valorado no le hubieran hecho una lápida, porque estamos hablando de que una lápida es un pastizal. Por ejemplo, subiendo ahora mismo hacia La Mancha, está Oreto, que está en Calatrava la Nueva, que está prácticamente muy cerquita, a 40-50 kilómetros por encima de la sierra. Ahí hay un Oreto, que era una de las capitales, y por ejemplo hay una extensión que es de 2 hectáreas, que son niños que enterraron y se enterraban en una teja. O sea, si al niño le hicieron el enterramiento que tiene, es porque era un ser muy apreciado. Con lo cual, porque es que seguramente mantendría la familia. Ve que tiene su cestillo y se ha dibujado pues como era. O sea, se ajustaba única y exclusivamente al mineral. No se hacían grandes excavaciones, sino a lo que daba dinero. Es que se ve como algo que hubiera hecho Agustín. ¿Cómo dices? No, un profesor que teníamos nosotros antes. Ah, vale, vale. Entonces, pues aquí lo que faltaría de la calzada romana que estamos viendo de la foto serían los muros laterales, pero estamos, como he comentado, esto es la parte del centro. Y si queréis, pues seguimos para adelante. Os voy a contar un poquito. A ver, porque algo romano entienden que es muy antiguo y que por supuesto era cristiano. Entonces, todo lo que encuentran después de la conquista se cristianiza. Si ven yacimientos importantes que encuentran con inscripciones en latín, dicen aquí había un cristiano. Significa yo soy el camino. Exactamente. Entonces, cada vez que encontráis una ermita de este tipo, porque está señalando algún ruina importante o una situación importante por el caso. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que se separan 2 calzadas romanas. Entonces, como es un punto importante, se sacraliza. Esto no solamente servía en estas ermitas pequeñitas, no servía solamente para rezar y tal. Aquí se acogían. O sea, en la antigüedad, siglo XV, XVI, cuando llegaba bien a la catedral, llegaba con sus animales y se metía dentro. O sea, por eso la Catedral de Santiago y las catedrales muy importantes eran muy grandes, porque se pagaban impuestos en animales, en trigo, y cuando llegaban se defendían. Esta ermita estaría abierta y si venía un señor que venía de aquí, que iba para Montoro, y llegaba a la hacia la noche, dormían aquí. Por eso tienen normalmente doble vertiente, también defensiva. No suelen tener unos ventanales muy enormes, son bien fuertes, no suelen ser las que son antiguas. Luego ya en el siglo XVIII y tal se hace el barroco, que da igual todo y bueno, se pone mucho adorno. Pero esta ermita tiene una doble vertiente, la defensiva y la de sacralizar un punto importante. Aquí estamos, en la unión de 2 calzadas romanas,
que estamos a 5 kilómetros de la población, que normalmente lo que se andaba cada jornada eran 10 kilómetros, esta era la mitad de la distancia. Entonces, si tenía el hombre que quedarse aquí, aquí se quedaban. Dormían dentro y para mañana seguiremos por otros sitios. ¿Y eso que hay ahí? Esta parte. ¿Esta es de la empedrado? Escalera. Ah, vale, no, esto es porque para retener el terreno, para que no se venga abajo. La ermita la veremos por dentro, que está la foto allí puesta en el santuario, como es por dentro. Esta también tiene yesería. ¿Y por qué se hacen tantas... ¿Por qué se hacen tantas ermitas a partir del siglo XVI, a partir del siglo XVII? Básicamente porque a partir de 1626 Baños se emancipa y pone esto es mío, y muchos concejos lo que hacen es esto, se señalan con ermita donde termina su término. Entonces, pues por ejemplo esta se coloca aquí en la intersección de dos caminos, que es como el punto importante que tiene Baños, y decide situar aquí la ermita. Ya te digo, es un sistema defensivo en el viajero, porque entonces no había estaciones de servicio, se metían en la ermita y a correr. Y luego estaban las posadas, pero que las posadas eran, cada uno la había donde quería, con lo cual puede ser que hubiera decidido alguien hacerla o no. Entonces la forma de viajar habitualmente era como vamos nosotros ahora mismo, y de parada en parada en ermita donde podían refugiarse. Pues si queréis seguimos. Una villa romana de transición al visigodo. Estamos hablando ya del siglo III, IV. Esta sigue estando exactamente igual que estaba en ese momento. Esta concretamente se llama oncipo. Esto es un símbolo fálico, que es un símbolo de fertilidad. ¿Un símbolo fálico? Sí. Bueno, pues de aquí para adentro está el yacimiento. El yacimiento es... el yacimiento al que tenéis debajo de la villa romana. Lo tenéis que mirar así. Estamos, ahora mismo. Le damos la vuelta, estamos mirando los dos círculos que serían los ácides, estarían mirando para allá. Entonces esta sería la entrada. Y ahora vamos aquí a la vuelta que están los ácides. Es la parte más visible. Pero bueno, vamos, Arado para nada. todo arado. Mira aquí. Aquí tenéis los dobles ácides de la Basílica Visigoda. Se ve. Pobre hombre, todo lo tenía arado. Si os fijáis, pues hay también el resto del ladrillo, todo esto es original romano, del final de la época romana y principio de la cristiana. Como es pequeñita, porque básicamente estamos hablando de una iglesia rural. Después de la planificación que hemos contado de los romanos, que todo se organizaba con multinacionales y era todo planificado, vamos a una época en que cada uno hace de su capa un sayo. Entonces, lo único que quedan como vestigio de haber alguna autoridad son los obispos. El resto de organizaciones, emperador, etcétera, desaparece. Aquí esto es como si, para que lo planteéis, es parecido como si estuviéramos hablando del oeste americano. Entonces cada uno tenía su grupo de fuerza y vivía en su zona y hacía ahí lo que podía, y cada vez que se elegía un rey o un señor era espadazo, y el que tenía más narices pues ya está. Entonces se generan zonas que son eclesiásticas, que son las zonas de control del territorio. Esta es una de ellas. Esta es una importante, aunque la veis pequeñita, pero por ejemplo en Guarromán, que también hay otra basílica visigoda, solamente tiene un ábside. Es la mitad de esta. Aquí. Sí. Entonces, esta basílica visigoda de doble ábside implica de que aquí el obispo que hubiera tenía mucha influencia. Podía manejar mucho territorio y por lo tanto pues podía hacer obras grandes para la época. Si os fijáis en el gráfico, estamos ahora mirándolo, los ábsides tienen la cabecera de la iglesia se orientan al revés porque los visigodos son arrianos, no son cristianos. En vez de mirar a Roma, pues no miran a Roma, al contrario. Entonces, aquí lo que tenemos es la cabecera de una iglesia, y los visigodos se bautizaban por inmersión. Que tenéis aquí la pila bautismal.
Se metían en cuerpo entero, no se bautizaban hasta que tenían vuestra edad. Y lo hacían por inmersión, se metían en la pila y vámonos que nos vamos, ya de cristiano. Entonces, esto aquí, pues, para buscar otra basílica visigoda de esta entidad, nos tendríamos que ir a Toledo. En el sur de Guadalajara también hay alguna, pero de esta entidad no hay. O sea, estamos hablando de que este es un punto bastante importante a nivel de yacimiento visigodo. Aquí hay uno de Toledo. ¿Sí, no? ¿Tú también eres visigodo? Entonces, este es un antecedente de por qué hay una iglesia en la Virgen, en el santuario. El antecedente más antiguo, pues el que existe aquí una iglesia también, que está en el siglo V. Después de aquí, pues pasamos a la época musulmana, que es cuando se hace el castillo, que es la parte más singular. Hay que decir que nunca se llamó Boria Jama. Eso es un invento del que consiguió la bandera de la comunidad de la Unión Europea, porque lo que se llamaba era Burgalimar. Burg, que es torre, y Alimar, pues la raíz misma que tiene, pues por ejemplo Alhambra. Se llamaba torre rojiza, torre roja, es muy parecido a la Alhambra el nombre. Pasa que Alhambra era fortaleza y esta es torre. Pero si os fijáis, cuando le falta la cal, pues lo que hay debajo es rojo. Pues entonces se llamaba la Torre Roja. Seguramente habría una más grande cuando aquello se hizo en época califal y no estaría configurada como está ahora. Ahora mismo lo que se ve es de tapial, no es de piedra, y eso es de época almohade, lo que se ve físicamente ahora. El origen, pues si se llamaba Burj Al Imar, pues sería una torre, que posiblemente coincidiera con la más grande o una central. Seguramente estuviera situada sobre el mismo podio que estaba hecho ante los romanos. Aquí se reutilizaba todo. Aquí no se inventaba nada nuevo si había algo anterior. Se movía, se ponía la cruz, se ponía una media luna y a funcionar. Dinero no se tira ninguno. Entonces, ya hemos pasado de esta gente de los visigodos, que es el origen de la advocación, que ahora la vamos a ver, a la época califal, que es cuando se construye la primera torre que habría del castillo, y luego en época almohade pues encontramos con la construcción que hay ahora, que es espectacular, es de las mejores conservadas de Europa y que alberga dentro pues desde la edad del bronce al romano hasta esa época. ¿Cuándo aparecen los cristianos entonces de nuevo? Pues después de la batalla de la Nava de Tolosa es cuando se consolida, pero ya en el 1150 Baños, Andújar y Zocueca y Vilches se conquistan. Entonces, en el 1150 es cuando se construye la primera edificación cristiana, que sería Santa María del Cueto. De la población almohade que había ahí, estuvieron durante 50 años, lo expulsaron y estuvieron cristianos. Luego, cuando ya lo pierden de nuevo, vuelve a manos musulmanas, pero ya se construye Santa María del Cueto. Con lo cual, estaba hablando de una construcción románica, es la única originalmente románica que hay en Andalucía. Pues las demás son tardorrománicas, inicio del gótico, pero románico pleno, real, la única construcción que hay en el sur de España. Desde Arena de San Juan, esta construcción de Santa María del Cueto. Ahora mismo la pobre está muy hecha polvo, pero es que se llevaron las piedras para hacer una autoescuela. Entonces, pues eso es lo que pasa aquí. Pero bueno, el ábside sí se conserva. El ábside que tiene Santa María del Cueto sería una versión igual a esta, pero en una mayor dimensión, que es el que se ve allá abajo en la plaza, debajo del castillo, si lo recordáis. Cuanto más grande mejor. Claro, más gente entra, dependiendo de la población. Esta gente no tiraba el dinero. Si había para 10, con 10 se apañaba. Entonces aquella es un poquito más grande y fue la primera construcción cristiana que hubo. Luego se volvió lo volvieron a tomar y hasta la toma de la batalla de Navarra, hasta la Fernando III, no se vuelve a hacer cristiana. Entonces, lo siguiente que se construye después de Santa María del Cueto es la iglesia de San Mateo. Esa se construye ya en el siglo XV, o sea que esa iglesia que hay allí se estuvo funcionando como iglesia y parroquia de la localidad, estuvo funcionando durante 300 años, con lo cual la población no creció mucho porque no le hacía falta más. Y vivían alrededor del castillo, no había más población. Entonces, con Santa María del Cueto se apañaban y bueno, pues estupendo. Luego ya en el siglo XV, cuando ya llevan 200 años de dejarse de guerra,
empiezan a pensar en la necesidad de ampliar la iglesia porque la población ya ha crecido mucho. Estamos hablando de cuando hemos comentado de la Mesta, entonces a partir del momento que ya no hay paz, pues la Mesta coge una influencia muy grande, los intercambios ganaderos entre el norte y el sur pues crecen mucho y la población de Baños depende mucho entonces de la ganadería. La minería con los romanos desaparece. Cuando se acaba los romanos no hay una organización que pueda gestionar eso y desaparece. Y aquí se dedica única y exclusivamente durante los musulmanes y los cristianos a la ganadería y la agricultura. Más la ganadería que la agricultura. ¿Qué pasa? Pues se construye Santa María, San Mateo y es gótica. La diferencia única entre el románico y el gótico es que en el románico todos son curvas circulares, como los ábsides, todas, en el alzado y en la planta. Y luego ya en el gótico se apuntan los arcos, con lo cual las alturas pueden ser muy superiores. Es la única diferencia de estilo. ¿Cómo? Exactamente, ya puedes subir de altura. Los anteriores eran muy achaparraditos y tampoco lo puedes hacer muy grande de ancho porque se te viene abajo la estructura. Y entonces pues ya estamos aquí en la época cristiana, pues decir que el castillo de Baños fue muy importante, tanto es así que el nombre de Baños no significa que hubiera un baño, que se lavaran o ninguna cosa de esas que se inventaron después a posteriori. El Bannus era el poder que tenía el rey para gobernar. Entonces, la primera vez que aparece es con Alfonso VIII. Y es en el momento que tienen poder en Andalucía porque tienen el castillo. Entonces se nombra Bannus como el por qué gobierno yo. Tiene tanta importancia que lo pone en subtítulo del rey. Entonces, el Bannus del rey es el castillo este. Significa que gracias a que tiene este castillo, pues puede entrar en Andalucía. No quiere baño decir que es que haya un baño como se dijo después, o que es que tuviera el pantano al lado, no. El nombre cristiano era Bannus, y el Bannus es un término germánico y significa por qué gobierno. Luego, el nombre de los musulmanes era otro, porque cada uno, según quien escribía, pues si lo escribía en cristiano se llamaba Bannus, y si lo escribía en andalusí, pues se llamaba Burgalimar. Que ya he dicho que Burgalimar, que significa es torre rojiza, no quiere decir torre de Burial Hamma ni leche en vinagre. Eso no hay ningún escrito que ponga Burial Hamma, en ningún lado, no existe. Nuestro instituto se llama así. Pues porque el que consiguió la bandera, si dijo que se llamaba Baño ahora, pues hecho para atrás, dijo, pues Baño en árabe es Burial Hamma, pues ya está. Pero el nombre que aparece en todos los escritos es, si el escrito es del norte de la meseta es Bannus, que significa el por qué gobierno. El derecho que tengo, por ejemplo, en los cuadros de Velázquez, si veis siempre los reyes aparecen con un palo rojo, que ese es el que te indica que es el capitán general. Ese sería el Bannus. Entonces, para ellos tener el castillo era tan importante ¿por qué podían gobernar aquí? Porque es que esto era inexpugnable para el que viniera desde el sur. Entonces, para ellos era súper importante. De hecho, en este castillo han estado 7 reyes y le han dado privilegios, por ejemplo, cuando se fundó la Universidad de Salamanca, los impuestos que pagaba Baños se destinaron en parte a financiar la Universidad de Salamanca, con un privilegio que tenían de Fernando III. Entonces, esto para los reyes era muy importante, porque era la cabeza de entrada entre el valle y la meseta, con lo cual era pues el punto neurálgico de toda la parte. Hay que recordar que Despeñaperro no funcionó como tal hasta que en el siglo XIX no se hizo una carretera. Antiguamente el tránsito entre la meseta y el Guadalquivir pasaba obligatoriamente por el castillo de Baños, siempre. Entonces, pues la importancia que tuvo fue bestial. ¿Por qué hay tanta ermita a partir del siglo XVII? Porque en 1626 se separa de Baeza, entonces se destinaba el dinero a mantener los monumentos de Baeza. A partir del 1626 el dinero se gestiona y se gasta aquí, porque entonces sale la ermita de Jesús del Llano y la ermita y el santuario de la Virgen. Pues vamos a ver la ermita. Esta torre, que es el origen de que se utiliza luego para colocar la Virgen, pues es la torre que se utiliza para defender el camino que lleva
hasta Baños. Si os fijáis, estáis viendo Baños desde aquí, desde la torre, con lo cual ellos se iban comunicando de torre en torre si había algún tipo de peligro. Volvemos a hablar lo mismo, estamos en un bosque. Estamos hablando de que esto es bosque cerrado y que aquí el que venga lo ves porque se levanta polvo de los caballos y desde esta torre avisan allí al pueblo y tienen todavía un día entero hasta que llegan allí. Aunque se vea como una cosa, lo que habéis hecho hoy andando, pues era la forma de viajar, con lo cual teniendo una torre situada que te vieran a 10 kilómetros sabían que tardaba un día en llegar. Pero no era una cosa rara, estamos hablando de que la población se movía mucho. Tanto así, por ejemplo, que hay un pleito desde Daroca, que está entre medias de Zaragoza y Barcelona, por poder utilizar los pastos de aquí. O sea, aquí venían gente desde Aragón a traer sus animales para que en invierno, cuando allí no había pasto, pudieran comer. Entonces, el tránsito de población, aunque ahora se vea como la globalización como una cosa muy novedosa, estamos hablando que ya en el siglo XII, XIII, XIV, pues era una cosa habitual, la gente se movía. Ahora cuando veamos la yesería y tal, los mismos talleres que diseñaban para, por ejemplo, Baños, pues trabajaban para Cuenca. Entonces, era muy importante el control de las comunicaciones porque eran necesarios porque había muchas comunicaciones, no tenían los medios que hay ahora, pero la gente se movía tanto o más que ahora. Un mismo alarife que hacía yesería puede estar trabajando perfectamente en Medina de Río Seco y aquí en Baños. No hay ningún tipo de problema y era habitual. De hecho, el que hizo la reja, por ejemplo, Francisco de Baeza, que hizo las rejas de la mayoría de los edificios de Baeza, en la de Santuario de la Virgen de la Cabeza, y aquí también hizo en San Mateo una, ese hombre terminó en Medina de Río Seco haciendo la de los almirantes de Castilla. Entonces, los talleres eran de ambulantes, los artistas no es como ahora que tú ves a Barceló o alguno de estos y está súper valorado en la sociedad y el tío vive de vender 4 cuadros, ¿no? Entonces el artesano entonces no había albañil, se llamaban alarife, no había arquitectos, pues los señores estos eran itinerantes y llevaban a todo su equipo de la encima. Y lo mismo les daba a trabajar en Soria que en Burgos, sin ningún tipo de problema. Y ellos trabajaban por el jornal y la comida. O sea, lo que veamos ahora que han hecho aquí la yesería y tal, considerad que solamente trabajaban por el sueldo diario. Entonces no era como ahora y se necesitaba hacer una figura muy grande pues, para que tuvieran pedido porque lo que se hacían eran las trazas. Uno dibujaba que hacían y repetía mucho la misma diseño, pero para ser uno de esos que hiciera los diseños para todos era muy complicado. Aquí en Andújar, en la zona, había uno que eran los primos, ya estamos hablando de la fecha cuando se hacen los camarines, y los hermanos primos trabajan para toda Andalucía, o sea, hacen trazas para toda Andalucía. Y ellos firman los diseños, pero ellos no lo ejecutan. El albañil de cada zona, el alarife de cada zona, le dicen dame un diseño para unas dimensiones de tal, ellos le hacen el dibujo y ellos ni aparecen. Eso ya pasa desde Vandelvira. Vandelvira, por ejemplo, trabaja en la zona de Cuenca mucho y sin embargo no le deja salir el obispado, porque cobraba de ellos. Entonces, hay muchos edificios de Vandelvira por todo el sur de España, y él no pudo ir a ninguno porque no le dejaban, con lo cual solamente ganaba el día que hacía un plano. No esperabais que ganara mucho. Pues si queréis nos vemos en la lonja y no tallaban, no hacían esculturas, no hacían nada más que diseño. Ellos mandaban el dibujo. Y luego los talleres locales, pues lo ejecutaban. Entonces, por la zona sur de Sevilla, Antequera y toda esa zona, pues ahí podéis ver retablos que han hecho los hermanos primos que son burradas. O sea, el culmen del barroco. Ya después de ellos se repiten los mismos esquemas. Ya no hay originalidad. Ya lo que se llega al neoclásico, que es cuando se vuelve a cambiar de estilo, pero en la zona de Andalucía, estos artistas fueron el culmen del barroco. A partir de ahí ya se vuelven a repetir diseños, se copia y ya no es lo mismo, ya es una cosa que está en tal lado que han hecho aquí. Entonces, ¿qué tiene Baños? Pues Baños tiene 3 importancias. La importancia histórica de la minería, que es la zona minera más antigua del sur de España, la más extensa.
y la más desarrollada durante más tiempo. Luego tiene la parte castillo, que es una maravilla, que es de época andalusí y que tiene un origen incluso en la edad del bronce. Y luego pues el arte barroco, porque estamos hablando de que estos modelos luego de baños se van a ir llevando hasta Antequera, pero donde empiezan son aquí. ¿Por qué? Pues porque dio la casualidad que a partir de la emancipación había dinero y quisieron en el momento justo cuando se vinieron de Granada los mejores artistas, se juntaron en la zona muy cerquita de aquí y dieron lugar a todo este diseño. De aquí se expande a toda la provincia. El barroco que veáis en Jaén, todo parte de aquí, de Valle de la Encina. Si no copia a la de Jesús del Camino, copia a Jesús del Llano. Y si no copia a Jesús del Llano, copia a la de la Virgen de la Encina. Que ahora pues no he puesto nada de la Virgen de la Encina porque lo vamos a ver ahí dentro, que lo están restaurando. Y os puede dar una explicación la restauradora. Porque, por ejemplo, han encontrado ahora mismo la fecha de cuando se hizo el camarín. La acaba de encontrar ella, se creía que era posterior a la Virgen el Cristo del Llano, y da la casualidad que no, que es antiguo, más antiguo que este, era del 1723. Por lo cual, esto es lo que hay. Aquí la información cada día va cambiando en función de la investigación que va haciendo la gente, y ahora, por ejemplo, pues acaba de encontrar ella que es 40 años anterior a lo que se pensaba el camarín. Entonces, pues, esto es un poquito el recorrido de lo que vaya a ver ahí dentro en la parte artística. Y ya está, ya es cuestión de que entréis, que os explique un poquito cómo hacen la restauración ella y que os cuente un poco ella también qué es su trabajo. Bueno, pues para que hagáis una idea de cómo es el camarín, pues iros pasando la foto. Esto es lo que hay ahí arriba. Lo están restaurando, hasta hace poco tiempo solamente se vio una mancha negra, porque estaba oxidado y aquello, pues la verdad que no se apreciaba nada. Entonces, esta mujer, Isabel, está restaurando y le está devolviendo pues, todos los colores y cómo era la realidad. Esto tenéis que imaginaros con un retablo delante, que el retablo era también una maravilla, pero bueno, la guerra lo que pasa. La iglesia inicialmente era hasta donde está el retablo ese situado. Y detrás, donde está la torre, es donde ahora mismo está el camarín. ¿Tiene una grieta? Sí, tiene una grieta. ¿Por qué tiene el escudo de Valle de la Encina? Porque el patrón de la Encina era el Ayuntamiento de Valle. Esto era una obra municipal. Lo mata los tornillos al Ayuntamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una típica iglesia de convento, que era el estilo que se impuso pues, por los jesuitas, que eran los que más difundieron esta institución. ¿Cómo era? Pues una planta en plan basílica, y luego allí se añadió después posteriormente el camarín. Por eso en las puertas pone 1621, que es la celebración de ahora del cuarto centenario, y allí, por ejemplo, han encontrado ahora mismo la fecha de construcción del camarín que es de 1720. Entonces, se añade el camarín a posteriori. ¿Por qué se hacen los camarines en aquel momento? Pues después de la contrarreforma, cuando se quería combatir a los luteranos y protestantes, se decidió que había que poner en valor los santos, las vírgenes, para contraponerse a la nueva reforma que venía. Entonces se expande todo lo que es santo de la iglesia y la devoción a la Virgen. Entonces, pues, este camarín pues, es distinto a los otros dos que hemos visto, y se pensaba que era más moderno, porque su diseño era pero es una maravilla, está todo dorado, con policromía, y la idea que tiene ahora mismo es de volver a traer la Virgen. ¿La calculadora? Para darle otra utilidad, el patrimonio no tiene una utilidad, ¿dónde está la Virgen? En la iglesia de San Mateo. La idea que tienen es volver a traer la Virgen para darle una utilidad, porque el patrimonio que no tiene utilidad se cae. Todo el patrimonio que hemos visto, como los visigodos que hay ahí afuera, si no tiene utilidad, desaparece, porque la gente no lo aprecia y es una piedra. Entonces, la forma que hay actualmente
para evitar que se desaparezca es darle una utilidad a todo el tipo de patrimonio que es interesante. Por ejemplo, aquí se quiere poner algo parecido a un de turismo rural, que ahí afuera se pueda hacer actividades durante todo el año. Entonces, con eso se consigue que haya fondos para que señores y señoras, como la que está restaurando, pueda mantener el edificio, porque si no, se pierde. Ella ahora va a explicar un poquillo qué es lo que está haciendo. Desde aquí no se ve. Ahora vendrá. La iglesia es propiedad municipal todavía. Es que hubo en el siglo XVIII, después de los franceses que se fueran, apareció lo que se llamó la desamortización. Decidieron unos cuantos listos que si la tierra no se vendía, pues estaba perdiendo valor. ¿Qué hicieron? Pues vendieron todas las propiedades que tenían iglesia, hospitales, municipios. Todo se vendió, porque así se iba a generar movimiento de dinero. ¿Qué consiguieron? Porque 4 listos se quedaran con el propietario de todo. Esos 4 listos pues vivían en Madrid, en Barcelona, y le importaban 3 carajos lo que pasara aquí. Por otro lado, pues esta iglesia se mantenía con las tierras que tenían a su nombre, tanto San Mateo. El mismo castillo tenía tierra a su nombre, y con eso se mantenía. Cuando le quitaron los fondos para mantenerlos, todo se vino abajo. Entonces, la mayor desaparición de patrimonio que ha sucedido en la historia de España fue a partir de la desamortización, porque se quedaron sin dinero para mantener nada. Colegios. Los colegios eran colegiatas, tenían fondos para mantener eso. Los hospitales, todo se quedó sin dinero. Y apareció una señora que le llamaban asentistas, que eran los propietarios de la finca, que habían comprado a la 10ª parte de su valor y que no vivían en la zona. Con lo cual dejó de tener sentido el sistema económico hasta la fecha. Hasta entonces tú trabajabas aquí, llegabas a la iglesia y la rentabas su terreno. Entonces tú le pagabas un dinero, una parte de lo que ganabas a la iglesia. Y la iglesia tenía dinero y tú también. Cuando aparece el tema de los asentistas, que son los que se llamaban en la guerra los señoritos, ¿qué pasó? Porque tú no podías alquilarle la finca a ese señor porque no estaba aquí. La finca se abandona. La solución provisional fue lo mismo. ¿Qué fue la solución? Del Marqués de Viana para un tiempo mientras se buscaba una solución mejor. ¿Qué ha pasado? Pues se ha tenido. Entonces, el patrimonio ha dejado de tener fondos para mantenerse, la finca se cultivaron los olivos y dejaron de tener trabajo para la gente que vivía en los pueblos y seguimos en ella. La solución provisional no se ha superado. Pero ahora mismo la iglesia depende. Ahora mismo esta iglesia es toda de los espejos. ¿Por qué? Porque luego ya los absolutistas pues volvieron a devolver muchas de las propiedades que no se habían vendido. Entonces, pues en esta situación estamos ahora mismo. Los edificios que tenían esto por ejemplo ahora va a tener otra vez una finca para su mantenimiento. Una donación de una herencia va a servir para mantener esta iglesia. Pero claro, es esta. El resto, como no tengan un sentido económico, entonces pues nada, ahora ya explicará. Nosotros, a partir de toda esta información, viene de una guía que se va a hacer por parte de la hermandad, que la han financiado los fondos FEDER, para dar a conocer todo lo que es los datos del barroco que hay en Valle. Se presentará el libro por el mes de junio y lo que se pretende es dar a conocer toda la información posible sobre este patrimonio para que se valore no solamente por los de Valle, sino por gente de fuera que posiblemente un señor de Linares no sabe ni que existe este campo. Entonces, pero si tú no lo dices, nadie lo sabe. Entonces, la idea de nosotros primero es poner negro sobre blanco esa información. ¿Cómo hemos hecho esa información? Por ejemplo, yo soy ingeniero, el otro compañero es arqueólogo, otro ingeniero de minas. ¿Cómo hemos sacado esa información? Pues ahora mismo en internet hay información de todo tipo. Nosotros hemos utilizado un sistema que se llama minería de datos. Le llaman así, que queda muy bien. Sería más bien pesca de datos. Nosotros lo que hacemos es, dentro de los buscadores, por ejemplo, ahora mismo Google pone baño de vecina y te salen 20 pisos. Tienes que utilizar algoritmos para buscar toda la información que ya está publicada, pero que te sea útil de verdad. Porque Google cómo funciona es que busca la información por interés. Cuanta más gente lo lea, entiende que es más interesante. Pero no tiene por qué ser verdad, ni tiene por qué ser interesante, sino simplemente que mucho más bien. Eso no me sabe, si aquí quién va a comprar. Pues empezar en una jornada hasta que caga.
ponen 16 y te cuento. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Utilizamos un algoritmo en el que buscas palabras clave que te restrinjan la búsqueda en los buscadores. ¿Por qué? Porque en una búsqueda normal te pueden salir millones de resultados. La mayoría, el 99% no sirven para nada. De todas formas, como critica el algoritmo de Lucas Maya, que contrata a historiadores. También, el problema de los Que se historiadores, dedica a la ciencia de la historia. el problema es que muchos historiadores escriben. Entonces, por ejemplo, tú una teoría que saqué ahora, mañana está rebatida. ¿Qué hacemos con esa información? Nosotros buscamos a todos los historiadores y cogemos una serie de datos que dicen, uno dice que este señor, por ejemplo, a que le guste el fútbol, pues, por ejemplo, este señor promueve el primer campo de fútbol que hay en España que se conserva, que está en el Centenillo. Es de 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, sus trabajadores no podían entrar en la mina porque no había forma de llevar el plomo a Londres por el embargo de la guerra. ¿Qué hizo con los mineros? Porque hicieran un campo de fútbol. Entonces el campo de fútbol que hay en el Centenillo es el más antiguo que hay en España porque el Sardinero, que es anterior, se reconstruyó entero y hay un campo de fútbol como lo habitual en todos lados. Sin embargo, el campo de fútbol del Centenillo sigue siendo lo mismo que había en 1914. Y el primer club de tenis que hubo en España, el primer partido de tenis que se jugó en España, que se jugó en el Centenillo, aquí también. Y es un señor que aparece en una de estas búsquedas que a nadie le parece interesante y sin embargo pues pone baños del siglo XVIII en el mapa nacional e internacional. Porque Horace Sandar lleva todo lo que encuentra en baños, lo lleva a Inglaterra. Y allí expande toda la información sobre los íberos que empieza a surgir en España. Se empieza a hablar de íberos cuando este señor, Horace Sandar, es el director de la mina del Centenillo. Era un ingeniero. Sí, sí. Y este señor coge toda la información, recopila y pone en el valor el conocimiento íbero que hay inicial gracias a lo que encuentra por aquí. Y lo difunde en Inglaterra. Vaya a la final. En Inglaterra se conoce antes que en Madrid en 1850. Es un personaje que aquí hoy pasó desapercibido durante mucho tiempo, sin embargo, pues, a nivel internacional es una eminencia que debería de ponerse en valor. Y apareció en una de estas búsquedas buscando información sobre el baño. Este hombre, pues, su primo, por ejemplo, fue el director de la 1860-1870. Eso, hay alguna foto, pero es en cuadro. Es en cuadro. Es en cuadro. Sí, sí. Pues este señor, por ejemplo, pues encuentra la lápida fundacional de Baño de la Mina, la de Castillo. Describe las minas de romanas, la describe de toda la zona. E incluso encuentra un tornillo de Arquímedes romano y hicieron pruebas con él a ver la eficacia que tenía. Usó el método científico con los yacimientos que se encontraban aquí en Baño. Entonces, su primo era el director del Instituto Geominero en Madrid y cuando se cerraron las minas de Centenillo, que batieron el récord de extracción de plomo con 5 millones de toneladas, porque fueron una de las principales minas que hubo en España de plomo, pues toda la maquinaria, todo lo que se desmontaron de aquí no se desperdiciaron ni se hicieron chatarra. Se la llevó su primo al Museo Minero en Madrid y allí se conserva la mayoría de las máquinas que se utilizaron aquí, que son del principio de la Revolución Industrial. Si vais al Instituto Minero, está allí hasta el castillete de la mina, con la placa de récord de producción. Y ese fue su primo, su hijo, y su primo era el director de la escuela de minas. Y allí se llevó todo lo que son pruebas de extracciones de minas, fósiles, todo lo que apareció, todo lo que eran los laboratorios de Centenillo, está en Madrid también, en la escuela de minas. Entonces, pues es una cosa que te aparece buscando el barroco y sin embargo, pues da unas consecuencias el tema de la minería de datos que son muy atractivos y lo que te lleva a conocer cosas nuevas simplemente buscando un poco de información sobre el baño. Y ya está. A ver si voy a decir a la muchacha si puede bajar el segundo. Y ya está. Y interesante el camarín. Hola, buenas. Mi nombre es
recordarán las pintas. Pues estoy en el restaurante del Camarín, ya habrá contado el compañero un poco la época. Sí. Pues yo lo que estoy haciendo básicamente es recuperar la policromía que había original en el siglo XVIII. El Camarín es del principio del 1700. De hecho, ha aparecido, cuando vayáis pasando lo veréis, ha aparecido una policromía de una puerta, o sea, una policromía que simula una puerta, y en esa puerta apareció una fecha. Entonces, eso nos da mucha información para saber en qué año por lo menos se policromó este camarín. ¿Qué aparece ahora? Sí, estaba pintado de blanco, con las paredes pintadas de blanco, y debajo, al rascar esa pintura, ha aparecido esa policromía. Y la fecha, pues, es una de las cosas más importantes que encontramos, porque nos da mucha información sobre la obra. Luego lo veremos. El resto, pues, igual, todo ese azul que veis, también veréis dentro que hay algunas zonas en las que todavía está muy deteriorado, porque está por restaurar. Ese azul estaba como polvo, estaba como violento, si lo tocaba un poquito con el dedo, te arrancaba el dedo de azul, porque la policromía ya había perdido la dominante, entonces solo era pigmento, suelto. Y entonces había que hacer un tratamiento para fijar y consolidar toda esa policromía, devolverle esa pintura. Una vez que ya está, todas las zonas que faltan se van completando con color para devolver, pues, que veis que en las zonas en las que no está restaurado es un azul muy clarito y decaído. Las estrellas igual, todas esas estrellas están todas como de fino y estaban pintadas encima con una purpurina. Pues todas esas estrellas se han recuperado, aparecían muy deterioradas, porque faltaban muchos picos, pero se reconstruye porque tenemos la base. En la zona de las esquinas también ha aparecido una policromía de mármol, cuando lo que había era una pintura marrón. Entonces, claro, al recuperar todo eso, un camarín que era muy oscuro, pues está recuperando todo el colorido que tenía del 18. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy interesante, incluso si os fijáis ahora, esta imagen que hay de la Virgen, justo detrás hay una cabeza de un ángel que está con la policromía que tenía porque se repintó. Esto pasa mucho. A lo largo de como pasan tantos años, tantos siglos, cuando las cosas están muy estropeadas, la gente dice que esto está muy estropeado, vamos a pintarlo, y lo pintan de otro color, cubren las policromías originales, por eso pasan los años y no se sabe que eso está ahí, hasta que se restaura. Y, por ejemplo, esa cabecita de ángel que veis, luego veréis los ángeles dentro, que ya se ha recuperado la policromía original. Estaban totalmente repintadas con unos ojos diferentes, con unas cejas que no tenían nada que ver con lo que veréis. Bueno, ya está, yo creo que básicamente. Ya que lo vean ellos. Claro, si tenéis alguna duda sobre lo que vayáis viendo, encantado. Todos estos tonos de mármoles estaban ocultos como este. Todo era marrón oscuro, o como este. Todo esto era marrón oscuro. Y al quitar esta pintura, al quitar esta pintura sale debajo todos esos tonos que realmente cuando estén terminados es una imitación de mármol, en tonos rojos y verdes. Mirad, si os fijáis aquí, tiene como imitando mármol, las vetas, como del mármol, y es como si fuera un mármol que va en rojo y verde. Y como que se descubre ahora todo. Pues porque lo que os decía, mira, ahí también en el arco, esa pintura marrón tan fea, pues debajo sale eso. Anda. Todo el arco estaba pintado, todo. Todo esto estaba de color marrón. ¿Hasta los dibujos también? Todo esto era marrón. Todo esto no, esto sí estaba. Pero todo esto era marrón como este. Y me pone ahí, electa, Sí, son de la Letanía de la Virgen. latín. Elegida, sí, del sol, limpia y de luna. Muchas veces la pintura, bueno, tapa pero también protege, ¿no? Efectivamente, en ¿No? algunos casos sí. En algunas veces se agradece que alguien Claro. haya tapado porque no se ha ido deteriorando más. Efectivamente. Y ahora pues con las técnicas que hay se puede recuperar, ¿no? Pues con disolventes. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta pintura es mucho más reciente que esta, que es del siglo XVIII. Entonces la pintura con los años endurece, como si dijéramos, no es como que se vuelve más resistente a los disolventes. Lo que ahora pinta y le pasa a una guarra y te lo lleva,
Cuando pasan los años, las guarras no te hacen nada. Entonces, como esta pintura es más nueva, puedes usar disolventes para eliminar esta pintura sin que afecte a la que hay debajo, porque es más resistente, porque tiene muchos más años. ¿Y cómo se ocurrió de que había ahí debajo pintura? Porque es mi trabajo, siempre hay algo. Este interior de la puerta, por ejemplo, también estaba pintado en blanco. ¿Y eso? Sí, todo eso. La parte que veis de los ángeles y eso no, pero mira, fijaos. ¿Y esto blanco? ¿Por qué lo has puesto? Porque no hay pintura. Donde no hay pintura, hago esto. Bueno, esto que hay aquí. Donde no hay pintura y hay como un hueco, relleno con masilla, lo pongo al nivel y después pongo el color en esa zona, pero sobre la masilla. La fecha que nos indicaba, ¿no? Esta es la fecha. ¿Veis? Todo ¿Esa esto puerta no estaba? Nada, estaba pintado todo de blanco. Entonces, al pintar la pintura, Oye, es que no me he fijado nunca en eso cuando venía aquí. estaba todo, hasta este nivel, todo esto hacia abajo era blanco, pintado en carajo. ¿Y esa puerta que Me ha significado parecido tiene? ver año, la cruz, 1700, y aún me parecía un 6 al principio, pero es un 23 porque tiene el cabello. Y aquí tiene una... Efectivamente, tiene el detalle, este es muy bonito. La cerradura. De la llave, ¿Y qué antigua. significado tiene para...? Porque habría otra aquí, Claro. enfrente, simetría. La puerta de entrada al camarín era exactamente igual que esta. Y está en la iglesia de San Mateo. ¿Esto lo has puesto tú o...? No, eso estaba. ¿La traerán o ya no será posible recuperarla? Yo creo que no tienen intención, pero. Pone Paco Molina. O Paco Sí, hay un Molina. montón. Y eso de gente que ha venido. Gente que viene y lo pinta. Héctor Ortega. Sí. Aquí, de hecho, se lo he enseñado antes a los profes. Ah, que viene gente y lo pinta. Aquí hay una de 1919. ¿Eso qué es? Ahí hay una de 1919. O sea que ya venían Graffiti, ya venían graffiti, graffiti. graffiti. Ya venían a pintarlo hace unos cuantos años. Y luego ya dejé ayer, pues sí, para que no vierais. Ayer estuve limpiando la parte de arriba. Si os fijáis, este angelito, ¿veis que tiene una raya? ¿No? Está muy clarito un lado y muy oscuro otro. Pues lo oscuro es como estaba. Como tenía mucha suciedad y el barniz muy oscuro, pues realmente era como una mancha negra. Y cuando lo limpia, aparece el angelito con su color y con su pintura original. Y normalmente en restauración se hace así, se hace la mitad para que se vea la diferencia, se fotografía y luego después ya se limpia entero. Pero todos los angelitos del arco estaban así como eso. Todo era negro, ¿no? ¿Y estas pinturas qué calidad tienen? Aparte de la antigüedad, por Sí. supuesto, que los años lo tienen, ¿son de calidad Sí, y la propia parte- y acorde a la parte época? interior del arco sí tiene mucha calidad porque se ve en los detalles, en el brillo, la forma del brillo de los ojos. La expresión de los ángeles, ¿no? Transmiten, ¿no? Incluso la representación de las telas. ¿Cómo te llamabas? Isabel. Y eso me la dejó para que lo viéramos. También, sí, la mitad limpio y la otra mitad comentado. Claro, aparte del plástico para arriba fue la primera fase, eso lo terminé ya el año pasado. ¿Y esto qué es? Pues de una pintura, esto realmente en origen estaba dorado con oro fino, pero ese oro se perdió. Y aquí debajo Claro, hay algo. pero eso no- debajo no hay. Y antes estaba así. ¿Eso No, igual? todo esto estaba blanco. Eso también lo tienen que. No, es que todo esto estaba blanco. Al quitar el blanco, el azul llega hasta aquí y se corta. Y a partir de este corte aparece esto. Pero aquí no pasa así. Aquí esto es azul también. Sí, pero eso no aquí. Entonces, esto es lo que sale. Pero esto que sale son 3 policromías diferentes o 3 pinturas diferentes que se han pintado y que no son la original. Mi objetivo era llegar a la pintura del 18, pero del 18 no queda nada. Estas zonas bajas, como suelen estar más deterioradas porque se toca, se llega, se golpea, pues estaba tan deteriorado que
cortaron hasta ahí y lo pintaron de blanco, pero dejando esta zona en azul como un corte, y se entiende que en origen todo era azul, porque no tiene sentido este corte, cuando además toda la base del camarín es azul. Entonces lo que estoy haciendo es eso. Estoy documentando esto, claro, y ahora lo voy a cubrir para igualarlo con la zona de arriba. ¿Esto ya lo has hecho tú? Eso está en proceso, claro, está en proceso. Porque ahora una cosa muy importante en la restauración es que lo que tú añades tienes que marcar la diferencia con lo que había original. Porque si no puede pasar lo que va a pasar a vosotros, que pensáis que eso es pintura original y lo estoy haciendo yo. Entonces, ahora yo tengo que marcar la diferencia haciendo un tono más claro que el original, por ejemplo, para que cuando se entre aquí se vea unificado el camarín, se vea todo azul, pero se pueda distinguir lo que es original, que es esa parte de arriba, de lo que yo voy a añadir. Esa parte no tocó. Sí, esa parte estaba como esto, que es lo que yo os decía antes. Cuando yo llegué, toda esa parte estaba así. Esa estrella negra y tienes que ponerla amarilla, ¿no? Esa estrella negra es porque alguien vino con su brocha en algún momento y decidió que era muy bonito pintar esas estrellas. Y no estaba. Entonces lo que tengo es que quitarlo, porque esa no es original. Las originales son estas. Mira, si os fijáis, en esta estrella veis como un oro más brillante ahí, unos piquitos más brillantes. Esa es el oro. Esa es la que quieren. Y eso es una verdadera que... Y alguien lo pintó encima, sí. Ese está todavía por hacer la parte interior. Igual que esa dejó medio... Eso es, ese se ha quedado ese trozo. Porque con el andamio me tapaba justo, entonces tengo que ir con una esquina. No llevaba aquí. Entonces, este oscuro es por eso. Alguien llegó y dijo, uy, la estrella está muy deteriorada. Vamos a pintarla encima. Entonces la pintaron. Y La madre que la pintó bien. ¿qué? no, la pintura que pusieron la veis negra porque se oxida. Porque las pinturas que se usaban para imitar el oro se hacían con metales. Y claro, el metal con el tiempo se pone oscuro porque se oxida. Y al oxidar se queda como verde o como negro oscuro. Y hay que quitar esto para volver a recuperar el oro que hay debajo de la estrella y ya terminar con lo que falta. Por ejemplo, le falta un trocito para se completa. Este trozo también es bueno que se haya quedado porque veis la diferencia. La parte de arriba, por ejemplo, mirad aquí, esa estrella está todavía por terminar. Está recuperado el oro, pero le faltan los picos, o a esa, o esa. Las de arriba ya se están hechas. Ya se comentaba, o como esto. Todo esto estaba así, el camarín, cuando yo llegué. Y debajo veis, se ve la estrella dorada. Ahí no ha tocado nada. No. Este trozo ahora mismo está sin tocar. Y veis lo que os digo, la pintura está, pues mira, que se va, es como un polvillo. Entonces hay que ponerle un tratamiento para devolverle el tono original, que si os fijáis ahí en los recovecos, siempre te dicen lo que hay, porque cuando alguien pinta encima, el recoveco nunca Es más lo repasa difícil bien, llegar. entonces el recovequillo siempre te da la pinta. Este es el tono original, pero como ha perdido ese aglutinante, se queda la pintura, pues eso, como un polvillo azul. Cuando le hace el tratamiento, sube a este tono. No ves como esa zona de abajo, que ya tiene el tono, pero está todavía sin tono. Muy bien. Mira, una preguntilla, ya no tiene nada que ver como el hecho de ser mujer, Sí. como restauradora a la hora de trabajar. No. Nosotras que además somos mayoría. ¿Cómo? Nosotros somos mayoría, las restauradoras Sí. somos más que hombres. Vale, o sea hay que, muchos hombres y de hecho tengo muchos compañeros. que a nivel laboral nada, no hay ninguna diferencia y bien, ¿no? Ah, Nada. por si hay alguna se anima a coger Sí. luego el testigo. A ver. Yo hice primero Historia del Arte en Granada y luego ya estudié Restauración en Madrid. Estudiando Historia del Arte tuve asignaturas de restauración que eran además troncales, eran obligatorias, y ahí fue donde dije, uy, esto no me gusta. Entonces, cuando terminé Historia del Arte me fui. ¿Y hay una carrera que restauración? Sí, eso ha cambiado mucho desde mi época, porque hace ya muchos años. Ahora hay un grado de restauración y conservación de obras de arte. En Jaén, no, en Granada, en Sevilla sé que sí. Y en Granada creo que también lo hicieron ya. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Venga, vamos al siguiente grupo.